que para y pone las 20:00 ya. Es la hora, es la hora. Nos ponemos de pie para alabar al Señor con esta primera canción. Tu nombre es más alto, tu
Muy bien, pues bienvenidos a todos los que en esta tarde habéis dispuesto en vuestro corazón y habéis tenido la oportunidad de venir a celebrar juntos el 11 aniversario desde que estamos en este lugar, porque ciertamente nuestra trayectoria va más atrás, unos cuantos años. No voy a decir cuánto porque me voy a delatar de mi edad. Pero empecé con 16 y pues los que me conocen ya sabéis que llevamos tiempo. Pero es un tiempo de celebración, y más que de celebración del tiempo en sí, es un tiempo de celebración de la fidelidad de Dios, ¿no? De ver cómo el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada uno de los que formáis parte del Centro Cristiano Vida Abundante. Ese es nuestro versículo lema. Yo he venido para que tengan vida, primera parte, y para que la tengan en abundancia. Eso es parte del Evangelio es el Evangelio que nosotros predicamos. Hay vida, salvación, pero hay vida abundante también después para poder estar en esta vida, ¿no? Con plenitud. Así que estamos de celebración. Y bueno, todos habéis hecho posible que estemos aquí. Es el Señor, por supuesto, y estamos dándole la gloria a Él. Pero cada uno de los que formamos parte de este cuerpo, somos piernas, somos brazos, somos boca que Dios usa, ¿no? Así que es un tiempo de agradecimiento y de reconocer la fidelidad de Dios y de darle a Él, como estamos haciendo ya con esta primera canción, la gloria que Él merece, ¿verdad? Pues vamos a orar y después vamos a tener otras 2 canciones más que nos ayuden a seguir adorando al Señor antes de tener la exposición de la palabra. Padre, te damos muchas gracias porque nos da esta oportunidad de estar juntos. Muchas veces vemos en la palabra cómo tu pueblo recordaba las maravillas, las cosas que tú habías hecho en el tiempo. Montón de salmos, Señor, que vemos que expresan cómo tú has sido fiel, cómo tú, Señor, has estado en cada etapa, en cada momento de la vida de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, tú sigues estando con nosotros. Somos responsables, nos has puesto en una generación y aquí estamos queriendo ser sal y luz. Pero, Señor, lo hacemos en tu fuerza. Lo hacemos, Señor, sabiendo que eres tú el que obra a través de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo también de poder estar en este lugar, de poder, Señor, de alguna manera ser impacto en medio de este sitio donde nos has puesto, aunque entendemos que la sal y la luz somos nosotros y que el impacto lo damos ahí donde estamos cada día, Señor, donde tú nos pones en nuestros entornos particulares. Pero gracias porque nos has dado este lugar donde podemos reunirnos en libertad, es un lugar espacioso, un sitio donde con comodidad, Señor, también podemos disfrutar y tener un tiempo de encuentro contigo, Señor. Bendice esta tarde todo lo que vamos a hacer. Ponemos esta reunión en tus manos y esperando que el Espíritu Santo se mueva y el Espíritu Santo nos toque a cada uno y nos dé a cada uno la porción que necesitamos en esta tarde. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos, Padre. Amén. Vamos a continuar cantando a ese amor del Señor que fielmente nos ha traído hasta aquí, a cada uno, que nos ha ido a buscar cuando era necesario y que nos sigue amando sin condición. Podía
tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Contigo pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Señor, te damos muchas gracias y, Padre, te alabamos con el corazón porque somos beneficiarios cada día de ese amor sin condición, de ese amor profundo, de esa gracia en la que nos sentimos, de la que nos sentimos rodeados cada día, que nos sostiene, que nos perdona, que nos restaura, Señor. Te alabamos por ello, Señor, porque tu amor nos ha traído hasta aquí, Señor, y sabemos que es tu amor, tu misericordia, la que seguirá llevándonos, Padre, hasta que tu plan se complete en cada uno de nosotros, Señor. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu obra y en tu mano en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Eres celoso de mí.
Muchas gracias, queridos hermanos. El gran amor del Señor nunca cesa. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Pues estamos hablando de aniversario y de recuerdo. Y esta mañana veíamos que lo que somos, forma o es en parte de lo que hemos sido influenciados en nuestras familias, en nuestros entornos, todos los... Gabriel decía que formamos parte de un sistema familiar, un sistema también eclesial, ¿no? No podemos olvidar a aquellos que pasaron antes que nosotros. Honramos y queremos reconocer a aquellos que estuvieron, que dieron su vida, que en su momento y en su generación sirvieron al Señor de la mejor manera que pudieron y entendieron, con temor del Señor también. Y es una cadena. Nosotros estamos aquí hoy, pero no podemos decir somos aquí, somos los mejores y aquí estamos porque hemos salido de la nada, como comentábamos, ¿no? Sino que hay una trayectoria grande. Y nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo y no empezamos en el siglo XVI, empezamos en el siglo I. Somos la Iglesia del Señor que llega hasta nuestros días, ¿no? Pero sí hay algo que también para nosotros ha sido importante y nos ha ayudado a mantenernos firmes, aparte de la gracia del Señor, y forma parte de la gracia del Señor, es su palabra. Y uno de las señales o distintivos que han distinguido y han caracterizado a las asambleas de hermanos es el estudio y el énfasis en la palabra de Dios. Era uno de esos 5 o 6 distintivos, por decirlo de alguna manera, que nos diferencian de otros grupos, ¿no? De hermanos también. El estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder tener ese respeto, ese amor por la palabra y tener hermanos que nos la pueden enseñar, que nos la pueden compartir, transmitir, ¿verdad? Y hoy desde ayer estamos disfrutando de Amable y de su esposa Esther, tenerlos entre nosotros. Amable ellos llevan ya en el Señor mucho tiempo, pero quizás el nombre de Amable os suena por un ministerio que él ha liderado, ¿no? Pero lo importante es que es un siervo del Señor y viene a darnos la palabra. Y está haciendo una reflexión sobre Colosenses capítulo 3. Ayer estuvimos... El título que nos propone es interesante. ¿Qué será ese veneno silencioso que nos puede matar sin darnos cuenta, ¿no? Así que, bueno, le damos las gracias al Señor, Amable también, que pueda compartir esta palabra con nosotros. Estamos dispuestos, estamos con el corazón abierto para ver lo que el Señor tiene que decirnos a través de ti. Que no se escucha. Que esperemos que ahora sí me escuchéis, si no, grito. Pero no lo consideréis como una agresión, solamente que subo el volumen si hace falta, ¿vale? Pues sí os voy a agradecer si me podéis traer una botellita de agua, porque este calor me seca. Muy bien, pues como decía Juan, ayer estuvimos viendo cómo la Iglesia en Colosas, en el siglo I, en el inicio de la historia de la Iglesia, estaba soportando una doble presión sobre su fe cristiana.
una doble presión y además contrapuesta. Gracias. De una parte veíamos ayer que los colosenses soportaban la presión de los judaizantes, aquellos que querían imponer los ritos externos como la única forma, decían ellos, de una auténtica espiritualidad. Los judaizantes decían, es cierto, Cristo es el Mesías, ha muerto, hay que tener fe en él, pero además hay que seguir cumpliendo las normas, los ritos, los calendarios de la ley de Moisés. Y además de esta presión, por otra parte, los colosenses tenían la otra presión, que era la de los gnósticos. Aquellos que decían, el mensaje de Cristo es muy bueno, pero no es toda la verdad. La verdad es algo inalcanzable, inabarcable para la mente del ser humano, y por lo tanto hay verdad en Cristo y hay verdad en muchas otras cosas. Y lo importante es esforzarse, aquel que tiene la capacidad para ello, dicen los gnósticos, para alcanzar esa verdad completa. Frente a esa pinza, esa doble función de presión de los que querían completar la obra de Cristo con rituales y los que decían que el mensaje de Cristo era verdad, pero no era toda la verdad, vimos como Pablo señala que el auténtico cristianismo es aquel que cambia nuestra perspectiva y nuestros criterios. Y vimos en Colosenses 3, versículo 1 y 2, puesto, dice allí Pablo, que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y como decíamos ayer, eso significa cambiar nuestra mirada para pensar, decidir y guiarnos por las verdades del cielo frente a los engaños de una sociedad caída y afectada por el pecado. Esa transformación, ese diferente modo de mirar, que es la diferencia entre una fe real y una fe falsa, dijimos que Pablo nos la presenta, esa transformación, en 3 niveles. Ayer vimos el primer nivel, esa necesidad que llamamos de no normalizar, como nos recordaba Juan, lo que nos destruye. Y ayer estuvimos considerando cómo esta sociedad maneja la sexualidad como una herramienta para la satisfacción personal, sin poner ningún límite. Vimos también cómo esta sociedad incita a un exacerbado individualismo egocéntrico, cómo esta sociedad, alejada de Dios, normaliza sin ningún reparo la falta de honestidad que extiende las injusticias entre los hombres. Y vimos también cómo esta sociedad ha hecho del beneficio económico la nueva divinidad. Esa, dicho en el lenguaje español tan bonito, esa cultura del pelotazo, ¿verdad?, que permite cualquier camino para alcanzar el objetivo, incluso usando en beneficio propio la necesidad de otros. La palabra, vimos ayer, nos llama a desterrar totalmente tales enfoques de vida. Y por eso es que el texto que veíamos ayer, los primeros versículos de Colosenses 3, Pablo dice, haced morir esto. O sea, desterrarlo absolutamente de vuestro modo de entender la vida. Porque todo ello, vimos, era un claro desafío a la autoridad y la voluntad de Dios. Y por las consecuencias destructivas que tiene sobre nosotros. Vimos ayer, estuvimos analizando cómo destruye la sociedad y destruye individualmente al individuo esos criterios que Pablo nos dice que tenemos que hacer morir. Hoy vamos a ocuparnos del segundo nivel o escalón de esa transformación que Pablo nos presenta, ese que hemos llamado el veneno silencioso. Y os invito a que abráis vuestras Biblias o vuestras pantallas, Colosenses capítulo 3, vamos a leer los versículos del 8 al 11. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas y habrá algunas palabras que están cambiadas si tenéis la Reina Valera. Dice allí Colosenses 3, versículo 8, pero ahora desechad, la Reina Valera dice dejad, desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia o blasfemia, lenguaje soez o palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento,
conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ayer se nos decía, haced morir, señalando esa imposibilidad, como veíamos ayer, de que esos principios, la fornicación, la impureza, la avaricia, sin que esos principios, sigan guiando la vida de un auténtico cristiano. Eso se nos decía ayer. Pero ahora lo que se nos exhorta es a desechar también otra serie de prácticas que con mucha facilidad hacemos nuestras. Ayer decíamos, recordáis, que la iglesia en Colosas, los colosenses, eran personas, una congregación a la que Pablo le dirige palabras de gratitud y de reconocimiento. Eran una buena iglesia, que tenían un buen testimonio, que tenían una excelente preservación de la buena doctrina y que manifestaban su amor y su comunión a otros de una forma ejemplar. Pues fijaros, esa iglesia que era tan excelente, aún así Pablo les llama a vigilar y abandonar ciertas prácticas. Así que, como os decía, yo estoy seguro que sois una iglesia tan maravillosa como la mía, pero también estoy seguro que estáis tan necesitados como la mía de escuchar a lo mismo que Pablo les decía a los colosenses. Porque si ellos, siendo tan excelentes, Pablo les decía, desechad también esto, seguramente tú y yo también tenemos que desecharlo. Como ayer, vamos a detenernos un momento en cada una de estas cuestiones que Pablo dice que desechemos, para asegurarnos que entendemos bien qué es lo que Pablo está diciendo y sobre todo para darnos la oportunidad de que tú y yo pensemos si forman parte de nuestro modo de pensar y de actuar. En primer lugar, Pablo dice, desechad la ira. Y recordad que la ira es cualquier deseo de venganza ante una ofensa personal recibida. Es un modo de reivindicación propia y a veces puede ser hasta justa, es decir, realmente la ofensa se ha producido y realmente tú me has ofendido y has dicho una falsedad acerca de mí o has pisoteado. Bueno, la ira es el deseo de tomar venganza sobre aquello que yo he sufrido injustamente. Pablo dice, desechad la ira. En segundo lugar, añade, dice, desechad también el enojo. Y a veces no distinguimos entre la ira y el enojo porque normalmente van juntas. Pero el enojo es mover nuestro ánimo contra algo o contra alguien cuando ese algo o ese alguien impide cumplir nuestro objetivo o lo que consideramos adecuado y justo. Como digo, a veces el enojo no es malo. Recordáis que hay muchas veces en la palabra de Dios que dice que Dios se enojó, o incluso que Dios, ayer veíamos, descarga su ira. La diferencia es que la ira de Dios es santa porque es justa. Y normalmente la tuya y la mía no es tan seguro que sea tan justa. Dice también Pablo en el texto que desechemos la malicia. La malicia es cualquier intención oculta de hacer daño. Oculta, cuando vamos por detrás para intentar causar daño sin que se den cuenta. Es actuar con mala voluntad o es la propensión tan española de pensar mal del otro. Eso es la malicia. También dice Pablo que desechemos la maledicencia, o en otras versiones dice la blasfemia. Es hablar en perjuicio de otras personas para dañar su reputación. Es murmurar, sembrar dudas sobre la integridad o las motivaciones de una persona. Dejad también, sigue diciendo Pablo, el lenguaje soez, las palabras deshonestas o las palabras viles. Ofender a otros con palabras buscando intencionadamente el hacer daño. Es decir, aprovecharse de la debilidad de la persona para decirle aquello que sabemos que la va a humillar doblemente.
o hacerlo además con crueldad. Es decir, una falta de piedad ante el daño o el sufrimiento de una persona y, como dice la expresión española, meter el dedo en la herida y retorcer para que haga más daño. Por último, Pablo nos dice, desechad la mentira. Esto no hace falta definirlo, ¿verdad? La mentira sabemos perfectamente lo que es. Tristemente, es seguramente la cosa que más practicamos todos a lo largo de nuestra vida, porque es la inclinación natural de la rebelión contra Dios. ¿Cómo empezó todo el problema del pecado? Con Satanás mintiendo acerca de las palabras de Dios. Así que Dios os ha dicho y torció todo. Dijo lo contrario de lo que les había dicho. Es el principio de todo. Por eso es que a Satanás, ¿cómo le llamó Señor? Él es el padre de mentira. Como sabéis, la mentira es toda manifestación que falta a la verdad de lo que se sabe, se piensa o se siente. Es decir, esconder la realidad de una u otra forma. Fijaros estos 6 términos: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas y mentira, describen con absoluta precisión los cimientos sobre los que tristemente se está construyendo la mayoría de las relaciones personales en nuestra sociedad. A lo mejor piensas que he sido demasiado categórico, pero lo voy a repetir por si no lo has oído bien. Estos 6 términos describen con absoluta precisión los cimientos sobre los que se están construyendo la mayoría de las relaciones interpersonales en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad absolutamente polarizada, con una creciente violencia verbal en todas las manifestaciones públicas. Lo vemos como ejemplo en los famosos debates de televisión, que algunos son capaces de aguantarlos entero. Yo cada vez me cuesta más. Donde nadie escucha al que piensa diferente. Donde lo habitual es interrumpirse unos a otros sin ningún deseo de escuchar la opinión del que está enfrente. Cada uno lleva ya su discurso hecho y da lo mismo lo que el otro diga. Yo no voy a cambiar mi planteamiento. Y yo he venido aquí para que me escuches, no te voy a escuchar a ti. Claro, ¿qué podemos esperar si nuestros propios dirigentes políticos es el único ejemplo que nos muestran? Como todos sabemos, en teoría, un parlamento, sea el que sea, el de Andalucía, el español, el europeo, el que sea, o el de Tumbuctú, da lo mismo, ¿no? Un parlamento, en teoría, es el lugar donde se parlamenta, donde se habla, ¿no? Es la esencia de lo que se supone que es aquel lugar en el que se debate, se contrastan criterios y perspectivas para buscar aquel punto medio que beneficie a los ciudadanos. Pero la realidad cotidiana, como todos sabemos y sufrimos, es la descalificación del oponente, el insulto, la alegría indisimulada por el mal ajeno, el recurso indiscriminado al «y tú más» para negar las propias vergüenzas, el recurso continuo a la mentira para no asumir ninguna responsabilidad. Ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas y mentira. Términos que no solo retratan a nuestros políticos. ¿Sabe? Yo no sé qué es antes, si el huevo o la gallina. Me explico. Que no sé si es porque esta sociedad es como es porque refleja lo que nuestros políticos nos marcan, o nuestros políticos son así porque representan a una sociedad que maneja los mismos criterios. Pero fijaros en el ejemplo de las redes sociales, para que veáis cómo no es un problema solo de los políticos, es de la sociedad. Cualquier opinión, cualquier criterio que alguien vuelca a una red social, la que sea, concita de inmediato participaciones de respuesta. Bueno, si escribes algo y nadie te contesta, eres un frustrado, ¿verdad? O sea, estás ahí a ver cuántos likes, cuántas respuestas ha habido. Pero casi nunca esas participaciones que despiertan es para rebatir argumentalmente ni para contrastar otros puntos de vista. Casi siempre lo que encontramos es confrontación y descalificación. Y en muchos casos aparecen pronto los insultos y el desprecio hacia el que piensa diferente.
Claro que esto no debe de extrañarnos, porque al fin y al cabo las redes sociales son un negocio económico de sus dueños. No os estoy descubriendo nada, si no lo habéis pensado nunca. De hecho, el famoso algoritmo está previsto para eso, para incitar que conforme a lo que tú manifiestas, tus likes, tus me gustan, tus retuiteos, pues se alimenta continuamente el punto de vista que tú has expresado para engancharte. Y supongo que te habrá ocurrido muchas veces que a lo mejor miras una noticia, que no es que para ti tenga mucho interés, pero según miras esa noticia te empiezan a llegar noticias sobre el mismo tema. Y eso hace que esa práctica de las redes sociales finalmente nos alejen de todo juicio crítico y sosegado sobre otra forma de mirar lo que sea. Si no lo has hecho nunca, te invito a un reto práctico. Entre hoy, no ahora, déjalo para luego, no cojas ahora el teléfono, pero entre hoy y los próximos días entra en Google o en el buscador de Facebook o en Instagram, lo que quieras, pero en los buscadores, en la lupita que tienes para buscar, busca información en las distintas redes sobre un tema que jamás te haya interesado. El tema más extraño que te parezca, la salamandra alpina, ciclo reproductor de la salamandra alpina, no sé, o un tema de mecánica que no te interese. Tú prueba, haz 3 o 4 búsquedas y espérate 4 días. Verás cómo te van a empezar a llover cosas relacionadas con esa búsqueda que hayas hecho. Ahora, por otra parte, además, estamos acostumbrados de tal modo a usar la mentira para evitar las consecuencias de nuestras acciones, que la malicia se está normalizando en nuestra sociedad, desconfiando de entrada de la voluntad y la intención última de las personas. Y así hacemos excelentemente bueno el refrán español: piensa mal y acertarás. Y nos dedicamos a pensar mal continuamente por principio de las intenciones de otras personas. Fijaros, estamos tan acostumbrados a la confrontación que cada vez hay menos reproche social para quienes viven instalados en el engaño, el desprecio, la ofensa, el insulto y la ira. Y lo normalizamos de tal modo en esta sociedad que el que vive de esa forma no es socialmente reprochado para nada. Porque lo único que parece importar es defender a los míos. Lo importante no es lo que hayan hecho los míos. Lo importante es poder decir que los de enfrente están peor. Esto es más importante que reconocer mi problema. Lo importante es que tú estás peor. Y antes que reconocer mi situación, te señalo a ti que lo tuyo es mucho peor que lo mío. Ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas y mentira. ¿Son solo prácticas que afectan a los políticos? ¿Son solo prácticas que afectan a los medios de comunicación o a la generación Z por su participación en las redes sociales? Porque estamos hablando de ingredientes que se alimentan mutuamente y que conforman un veneno de efecto silencioso. Y preguntaba Juan antes que qué veneno hablamos. Pues de este veneno estamos hablando. Porque estas cosas son las que consiguen alejar nuestra mente y nuestro juicio del auténtico modelo de relaciones que Dios quiere que establezcamos entre nosotros. Un ejemplo de esos efectos destructivos. More in Common es una fundación internacional que lucha para combatir la polarización en las sociedades occidentales y para favorecer la cohesión social. En el año 2025, según las estadísticas que ellos manejan, unos 5 millones de españoles adultos, 5 millones de españoles adultos, es el 14% del censo electoral español, 5 millones rompieron sus relaciones familiares o de amistad por discusiones políticas. No son 4 amiguetes que han discutido, 5 millones de personas rompiendo relaciones familiares o de amistad
por cuestión de discusión política. Sobre esa capacidad destructiva, ese veneno, nos advierte el final de nuestros versículos que hemos leído. Pablo nos pide que nos despojemos de todo eso, diciendo que son las señas identificativas, dice en el versículo 9, del viejo hombre, para, dice en el versículo 10, alcanzar el verdadero conocimiento que nos permita reflejar la imagen de nuestro Creador. Porque el auténtico cristianismo, nos recuerda Pablo en el versículo 11, es la antítesis de cualquier manifestación de polarización, discriminación o diferenciación en el trato hacia las personas por cualquier razón. Porque como Pablo nos recuerda, en Cristo no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Me permitís hacer una paráfrasis actualizada de este versículo? El auténtico cristianismo no hace distinción entre morados, rojos, azules o verdes. ¿Me habéis entendido, verdad? Nacionales o extranjeros, occidentales, africanos, latinos o asiáticos. El verdadero cristianismo no hace distinción entre independentistas o centralistas, entre monárquicos o republicanos, entre carnívoros o veganos, ni siquiera hace distinción entre los seguidores del Betis o del Sevilla. Cualquier cristianismo que hace distinción entre personas por cualquier causa, que se identifica con posiciones que excluyen y desprecian a otros, es un cristianismo falso. Porque ante Dios, según su palabra, y como perfectamente sabéis todos vosotros, solo hay dos tipos de personas: los que creen en Jesucristo y los que no creen en Él. Y no hay más distinción de personas delante de Dios. Los que le reconocen como el Mesías, aquel que cargando en la cruz mi condena por la desobediencia y el pecado contra Dios me ofrece su salvación, y los que no creen que tengan necesidad de ser salvados de nada. Así lo resumió a mí no me hagáis caso, pero hacerle caso al Señor, que lo dijo así, ¿no? Juan 3:18, ¿qué dice? El que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y no hay más distinción de personas. O estás condenado porque no crees en Él, o te has librado de la condenación porque has creído en Él. Y no hay más situación de personas delante de Dios. ¿Cómo nos ven los que nos rodean? ¿Cómo te ven a ti aquellos que te rodean en tu comportamiento, en tu forma de expresarte, en tu forma de opinar? Nos dejamos arrastrar en las mismas descalificaciones globales, partidistas. ¿Somos tú y yo los que tratamos de gritar y acusar más al otro? ¿O somos capaces de dirigir tú y yo la atención al drama universal del pecado? ¿Cómo son tus participaciones en las redes sociales? ¿Te incorporas a discusiones donde el enojo y la ira son el elemento común? Con tu participación en los hilos de conversaciones, ¿consientes con tu silencio las descalificaciones personales, los juicios de intención, la propagación de falsedades o las acusaciones infundadas? ¿Retuiteas o das likes de qué divertido es esto a vídeos o memes que de algún modo denigran a las personas o les faltan al respeto por sus circunstancias, sus ideas o sus creencias? Porque con esas estrategias del enemigo estaremos anulando el valor del Evangelio.
Pero cuidado, porque esa misma combinación venenosa de la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, las palabras deshonestas y la mentira, se puede manifestar también con mucha frecuencia en nuestras relaciones de comunión dentro de la propia Iglesia. Aunque no os conozco como Iglesia, sé que en mayor o menor medida esas actitudes existen en esta congregación, como existen en la mía y en la de Huelva y en cualquiera. Porque nuestra naturaleza caída nos empuja a manejar nuestras relaciones personales bajo esos principios y actitudes tan frecuentes y tan normalizados en nuestra sociedad, pero que son también un veneno silencioso que mata nuestra comunión y nuestro testimonio. Mirad, son un veneno que matan la comunión, porque cuando en medio de una congregación dejamos sin solucionar, porque no confesamos ni nos perdonamos mutuamente, nuestras pequeñas o grandes diferencias, nuestras rencillas o nuestros malentendidos, cuando contemplamos la Iglesia como una guerra de protagonismos personales, ¿no estamos siendo impulsados por el enojo y por la ira? ¿Qué dice Romanos 15:7, que lo hemos visto esta mañana, ¿no? Para otros temas? Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Da lo mismo la ofensa que tú me hayas podido causar, salvo que yo crea, que no puedo creerlo, que lo que has cometido no merece el perdón del Señor. Si el Señor te va a perdonar, ¿quién soy yo para no perdonarte? ¿Quién soy yo para guardarte rencor cuando Dios, recordáis lo que dice Malaquías, es aquel que tira a lo profundo del mar tus pecados para no tener más memoria de ello? Pero yo sí. Yo te lo recuerdo un día y otro. Y te miro con mala cara para que nunca dejes de recordar que me has ofendido. ¿No es acaso eso ira y enojo? Cuando con nuestros comentarios alentamos en otros las dudas sobre las palabras de un hermano o sobre sus motivaciones en su servicio, ¿no estamos actuando con malicia? Cuando murmuramos con otros sobre los defectos y los problemas de tal hermano, o cuando consentimos que otros murmuren en nuestra presencia, ¿no estamos agraviando, ultrajando, blasfemando contra nuestros hermanos? Los que hayáis pasado por casa de Antonio y Ana tienen un cuadro, ayer nos lo enseñaban, que les regalaron, ¿no? El de la seda. ¿Cómo se llama el cuadro? ¿El de las mujeres que están de espaldas? Las chismosas. Es un cuadro precioso porque hay una mujer mirando para allá y otras 4 encima mirando por otro lado y cuchicheando de la otra. Esto es la murmuración, es un ejemplo muy gráfico, ¿verdad? Dice Santiago 4, versículos 11 y 12, no habléis mal, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura de un hermano o juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y un juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, termina diciendo Santiago, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Cuando miramos a otro lado, cuando mi hermano o mi hermana cae en el pecado, y llenamos nuestras conversaciones de buenas palabras para eludir la corrección mutua a la que nos llama el Señor, porque es más fácil mirar para otro lado que confrontarte con el pecado. Bueno, especialmente si soy yo el del pecado, es más fácil que tengáis buenas palabras y no os enfrentéis conmigo que corregirme como tengo que ser corregido, ¿verdad? ¿No estamos siendo deshonestos en nuestras palabras en ese caso? Porque estamos faltando a un mandato del Señor. ¿Recordáis cómo dice Hebreos 3:13? Se nos llama a exhortarnos los unos a los otros cada día para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es mucho más fácil mirar para otro lado que recriminarnos con amor, con sabiduría y con gracia del Señor para corregirnos mutuamente. Pero sabéis, eso es el ministerio al que el Señor nos ha llamado a todos.
a sostenernos, corregirnos y edificarnos mutuamente. Es la esencia de la Iglesia. Y no es solo el ministerio de los ancianos. Los ancianos tienen un ministerio muy específico en ciertas situaciones, pero esa corrección es mutua. Este mandato de Hebreo no es para los ancianos, es para todos. Exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. Si tú sabes que mi vida está desordenada en un orden, ¿por qué miras para otro lado? ¿Qué dice Mateo? Si sabes que hay algo en mí, primero cógeme a solas y conmíname delante del Señor. Si no, después completa los pasos que dice. Pero empieza por ahí, ¿no? Cuando traspasamos a la vida de la Iglesia la misma preocupación que tiene esta sociedad por las apariencias, por lo externo, cuando nuestras opiniones y nuestros criterios buscan más la aceptación de las personas que manifestar la realidad de nuestras vidas con sus luchas y sus batallas, ¿no nos estamos mintiendo los unos a los otros? Pero sabéis, este veneno no es solamente un veneno que mata nuestra comunión. Como os decía, también es un veneno que mata el testimonio. Porque la esencia del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje que va en contra de todos los principios de confrontación, separación, división de esta sociedad. ¿Qué dice 2 Corintios 5:18? Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros que disfrutásemos de nuestra reconciliación y pasásemos de la miseria de los demás. No, nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio? Nos añade Pablo, pues que nos somos embajadores de Cristo, de tal modo que como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es la esencia del ministerio y el mensaje de la Iglesia. Estamos aquí para invitar a las personas a reconciliarse con Dios, que es lo único que tendrá o traerá reconciliación en la relación de las personas. ¿Cómo podemos como Iglesia favorecer de cualquier modo actitudes que fomenten la confrontación? Si nuestro mensaje va acompañado de actitudes y palabras que participan de esa polarización extrema de nuestra sociedad, si permitimos que se nos pueda identificar como hooligans de un lado u otro de cualquier discusión, estaremos negando con nuestros hechos la veracidad del Evangelio que pretendemos predicar. Porque si hemos sido reconciliados con Dios y entendemos realmente su significado de esa reconciliación, eso debe transformar nuestro carácter, porque lo contrario es una fe falsa, una fe inútil. Esa transformación debería hacernos instrumentos de reconciliación en una sociedad polarizada y enfrentada. Por eso es que Pablo nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 18, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No para que te vaya bien, sino porque es parte de nuestro testimonio a la sociedad. Transmitir la paz. ¿No es lo que dijo el Señor en una de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya lo eres, aunque no seas pacificadora o pacificador, si eres hijo de Dios, cuando dices serán llamados, no es que Dios te va a dar un título. Es que si realmente tú y yo como hijos de Dios somos pacificadores en medio de un mundo quebrado, roto, enfrentado, seremos reconocidos por esta sociedad como hijos de Dios. Porque verán que lo que tú y yo hacemos no es que seamos los Indira Gandhi de nuestra época. No, somos hijos de Dios actuando con la misericordia de Dios y llamando a la reconciliación con Dios. Me voy a permitir compartiros dos ejemplos prácticos de actitudes que no adornan el mensaje del Evangelio
y que facilitan que los medios de comunicación y muchas personas desvíen la atención hacia lo que aumenta el enfrentamiento y la polarización. Hace un mes, el 2 de mayo, hubo en Madrid un acto, no sé si lo oísteis, se llamó The Chance. Se llenó el Estadio Metropolitano y era un macrofestival de música y de testimonios. Y, ¿sabéis? El problema es que invitaron a un predicador estrella, Dani Alves, que, como todos sabéis, es una persona con un proceso judicial abierto por una denuncia de agresión sexual. Bueno, el proceso primero fue condenado, después ha sido absuelto, está recurrido, es decir, el proceso está abierto. Y el problema tampoco es que Dani o Pepe Pérez haya cometido el pecado que sea. El Señor tiene poder para restaurar y perdonar cualquier pecado. Pero el problema es que en toda la defensa pública que este hombre ha hecho de todo su proceso, hay una disquisición jurídica de los abogados solamente acerca de si hubo o no hubo consentimiento. Ya sabéis, la discusión eterna en estas situaciones. Los abogados están siguiendo una técnica de formalismos jurídicos en el procedimiento y el valor de las pruebas, pero lo que nadie puede discutir es que hubo un sexo real con una joven de 23 años en una fiesta nocturna. Eso no lo discute nadie, ni siquiera el acusado. Y este hombre que él dice, y yo no tengo por qué juzgarlo, que, como sabéis, dice que en la cárcel ha encontrado el Evangelio y el perdón de Dios, pero lo cierto es que no ha hecho ninguna manifestación pública de arrepentimiento, ninguna. Es más, cuando algunos de los periodistas, que también son especialmente crueles en estas situaciones, le han preguntado acerca de si le había pedido perdón o le iba a pedir perdón a la víctima, Dani Alves dijo públicamente que él no tiene que pedir perdón a la víctima, que solamente a su mujer porque le había sido infiel. ¿Realmente ha entendido el Evangelio de Cristo? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hemos dado una carnaza a todos los medios de comunicación para criticar algo que hasta para los que no son creyentes no casa con el Evangelio de Cristo. Eso era al principio de mes. A final de mes hemos tenido en Madrid, supongo que también lo habéis oído, el Festival de la Esperanza, con Franklin Graham como predicador. Igual, sin discutir que el contenido de la predicación fue bueno, la verdad es que este hombre ha hecho manifestaciones y posicionamientos políticos en su país que han llenado los medios de comunicación. Y él en su momento dijo que el presidente de su país era un elegido de Dios, sin ningún cuestionamiento con su comportamiento moral, económico o político. Es un hombre que ha sembrado dudas por falta de transparencia acerca del movimiento económico de algunos de los ministerios en los que están, porque esos ministerios estaban sometidos a una auditoría pública y para evitar ha retirado de esa supervisión pública a esos ministerios. Y ha habido incluso críticas sobre lo que muchos dicen que es un desproporcionado salario de alguien que sirve a una ONG cristiana. Pregunto, ¿realmente son necesarios todos estos montajes y participaciones dudosas para proclamar el Evangelio? ¿No estaremos facilitando y favoreciendo el escepticismo y alejando a muchos de oír con limpieza y sin mezcla de pasiones humanas el mensaje de Cristo? Porque el mensaje de Cristo sigue siendo ese sencillo y universal llamamiento que no fue hecho ni en estadios. Me parece bien que se hagan estadios, no se necesitan necesariamente ni estadios ni grandes salas. Ese era sencillo mensaje que Juan el Bautista proclamaba allí en la orilla del río: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo que el Señor Jesús proclamó una y otra vez por las aldeas que recorría: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo que los apóstoles predicaron después de la partida del Señor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una fe cristiana que se mantiene en el uso de la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, las palabras deshonestas, la mentira, que promueve de cualquier forma la confrontación, es una fe falsa.
porque el auténtico cristianismo tiene que cambiar, tiene que transformar nuestra perspectiva y nuestros enfoques de vida y de conducta. Una transformación que implica desechar, dejar todas estas maneras de relacionarnos con otros, pero que también implica apropiarnos de los recursos de una fe real, no una fe ficticia, unos recursos que, como digo, una auténtica fe pone a nuestra disposición. Ese es el tercer nivel de transformación que Pablo nos presenta como reto y mandato en el versículo 12, cuando dice, vestíos como escogidos de Dios. Nos dice, haced matad esto, desechad esto otro. Y dice, y ahora que os he dejado desnudos, ahora vestíos con esto otro. Pero eso lo veremos mañana, si Dios quiere, con ese tema, la actitud que lo cambia todo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cumplir lo que su palabra nos reta. Que así sea.